Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Comex Plus, el primer y único programa que habla sobre la actualidad del comercio internacional, pero siempre con una mirada puesta en la economía argentina. Antes de meternos de lleno con todas las novedades de esta semana, les recuerdo las redes sociales. Nos pueden seguir en todas las plataformas como @globalplayok y también pueden visitar nuestro sitio web www.globalplay.ar. Bueno, esta semana arrancamos con buenas noticias, en particular para el sector agropecuario, porque se publicó mediante un decreto una reducción y eliminación de derechos de exportación. En particular, ¿a qué sectores se vieron beneficiados? Bueno, como podemos ver en la primer placa, en el caso de la carne vacuna, se eliminó la alícuota de derecho de exportación, se lo llevó al 0%. En el caso de la carne de vaca y cerdo para las categorías A, B, C y D y E. Por otro lado, tenemos también una reducción importante en lo que tiene que ver con el sector lácteo. Recordemos que en el caso de la cadena productiva de lácteos, como podemos ver en la siguiente placa, la alícuota ya estaba al 0%, sin embargo, era una medida transitoria. ¿Qué significa esto? Que iba a estar vigente esta reducción hasta junio del 2025. Pero con la medida que se tomó esta semana, se extiende de manera indefinida porque se elimina definitivamente los derechos de exportación para la cadena productiva de los lácteos. En el caso de los lácteos, los derechos de exportación oscilaban entre el 4,5% y el 9%. Y el último caso, que lo vamos también a ver en pantalla, en una placa, aplica sobre lo que es las proteínas animales. Y en este caso no es una eliminación, sino una reducción del 25% de la alícuota ya vigente. También el gravamen iba entre el 4,5% y el 9%, y según indicaron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en 2023 ese 25% representó $70 millones, que se espera vuelva, obviamente, al sector productivo. Estas medidas, obviamente, que vienen a tratar de mejorar la competitividad del sector agroexportador en un contexto bastante particular, porque por un lado tenemos la caída de los precios de los commodities que se viene dando en las últimas semanas y que no parece haber llegado todavía a tocar fondo. Y por otro lado, tiene que ver con la decisión del gobierno de mantener el blend exportador en los márgenes actuales y no modificar el tipo de cambio. En este contexto, los exportadores se encuentran en una situación bastante compleja. ¿Cuál? Por un lado, reciben un tipo de cambio, ¿sí?, que oscila aproximadamente en los 1.000 pesos, pero a la hora de tener que importar los insumos, como pueden ser fertilizantes, herbicidas o maquinaria agrícola, tienen que pagar un tipo de cambio que es el importador, que con el impuesto país en la alícuota que aún está vigente, está más cerca de los 1.100. Entonces, este tipo de medidas ayudan, obviamente, al sector a mejorar la competitividad. Pero, ¿qué pasa con el resto de los sectores? Obviamente que el sector agro es importante, pero también hay que empezar a pensar en la desgravación de las exportaciones de origen industrial. ¿Por qué? Porque en este contexto donde estamos observando que caen los precios de los commodities, sería importante reforzar la competitividad del sector industrial para que no dependamos tanto del ingreso de los dólares del sector agrícola. Y en otro tema, ahora nos vamos a hablar de, en este contexto tan complejo, la importancia de los costos y de afinar el lápiz, y en eso tiene mucho que ver la logística internacional. Por eso recibimos con nosotros a Ariel. Ariel, ¿cómo estás? Ariel Valesi, que es especialista en compras internacionales y que es parte de uno de los principales marketplaces de Latinoamérica y de la Argentina. ¿Cómo estás? Un gusto, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Ariel, este momento es un momento clave donde los costos están jugando un papel más que significativo y, como dijimos, hay que afinar el lápiz, ¿sí?, porque estamos en una situación bastante compleja. ¿Cómo la logística puede ayudar a mejorar esos costos? Si hablamos de logística, yo lo dividiría en dos principales categorías, por así decirlo, ¿no? En una primera instancia, todo lo que tiene que ver con el almacenamiento,
y en una segunda instancia o gran grupo lo que es el transporte, ¿no? En lo que es el almacenamiento, claramente el desarrollo de las operaciones ligadas a mejoras tecnológicas o la incorporación de inteligencia artificial, como está hoy en boga, sirve para aumentar la productividad, ¿no? Y en muchos casos hasta bajar los costos. Un ejemplo claro puede ser los antiguos procesos, ¿no? En los que los almacenes tenían de ir a piquear, que el hombre vaya a buscar la mercadería y pique. Hoy hay conceptos completamente revolucionarios con estanterías inteligentes donde el producto va hacia la persona que tiene que piquear. Entonces, ese aumento de productividad favorece a claramente disminuir tiempos operativos y bajar costos. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, es clave, a mi forma de ver, que los operarios se capaciten en seguir aprendiendo de los avances tecnológicos, ¿no? Para no llegar al punto de que vimos en infinidad de películas de que la máquina reemplaza al hombre, ¿no? Básicamente. Entonces, aprender a controlar y manejar esa tecnología y esa inteligencia artificial. Y por el lado de lo que es el transporte básicamente la mayoría de las materias en carreras universitarias, ¿no? que hablan sobre producción y logística, muestran al transporte como algo que no agrega valor y que suma costos. ¿Está bien? Yo lo veo de otra forma y más alineado al cambio en la concepción de el mercado, digamos. O sea, cómo las personas están comparando. Claramente, post pandemia, boom del e-commerce, obviamente. Entonces, cuando uno compra un producto, remera, o la compra del supermercado, hace clic en el botón comprar, lo querés en tu casa, básicamente. Es correcto. Tomando el café o poniéndote la remera de Star Wars, por ejemplo, que yo soy fanático, que te compraste. Entonces, en ese sentido, ¿cómo haces para adaptar el transporte a eso sin incrementar excesivamente los costos, ¿no? Y en definitiva trasladarlo al producto final? En el transporte hay dos factores que te construyen el costo del transporte, que es la mano de obra y el combustible. Específicamente en Argentina no tenemos camiones que se muevan sin un chofer y no se mueve el camión si no tiene combustible. Es lo súper lógico. Hacen aproximadamente el 60% del costo, ¿no? De ese transporte. Te tomo ese dato. 60% del costo del flete es solamente en salarios y combustible. ¿Sí? Hoy en día está en esa proporción. Después tenés claramente los gastos administrativos que puedan tener las empresas, de mantenimiento de su estructura, pero lo importante es eso, ¿no? La mano de obra y el combustible. Más apalancado en este primer semestre, digamos, donde hubo fuertes acuerdos paritarios, donde hubo boom, digamos, de lo que es entre el último semestre del año pasado y este primer semestre, fueron fuertes aumentos de combustible. Entonces, en ese sentido, ¿cómo evitar que y lo hablamos antes fuera de cámara, ¿no? ¿Cómo evitar que esos aumentos se trasladen, por ejemplo, al costo de un envío o, en definitiva, al costo de un producto? Entonces, a mi forma de ver, si bien hoy la macro es lo que está roto, ¿no? Donde disparadas de combustible o disparadas de mano de obra van a terminar afectando eso, lo que tienen que hacer las empresas es tratar de acompañar para que esos aumentos sean un poco más paulatinos, ¿no? Y que no sean saltos tan abruptos para que, en definitiva, el costo del transporte no supera el costo del producto que queremos comprar. ¿Cómo se hace eso? Si bien no se puede, digamos, evitar, porque el costo de combustible, yo si soy una empresa de transporte, no tengo forma de apalancar a una rebaja de combustible, sino lo tengo que consumir, y si tengo que contratar la mano de obra, tengo que estar alineado a lo que habla de una paritaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, es generar previsión y tratar en común acuerdo, ¿no? Digamos, asociaciones de transporte que puedan llevar a las grandes mesas donde se ven los aumentos, por ejemplo, de una paritaria, de que no sean abruptos, que sean controlados en el tiempo y que den previsibilidad, también para que toda la cadena de lo que es la venta de una simple remera
pueda absorber esos impactos de incremento de costo. Bien, y llevándolo a lo que sería el contexto de ya el comercio internacional y focalizándonos en empresas pymes que quizás están queriendo empezar a dar sus primeros pasos en el mundo, ¿sí? Tenemos plataformas como Exportar Simple que les permiten cotizar las operaciones logísticas y todo, pero ¿qué es lo que tendrían que tener en cuenta en cuanto a la logística como una aliada para salir al mundo, teniendo en cuenta las distancias, ¿no es cierto? Estamos lejos de todo. Sí, bien. Cambia, digamos, cambia algunos conceptos en lo que tiene que ver con la logística internacional, claramente, ¿no? O sea, hoy estamos, si yo tengo en cuenta lo que es el costo de mano de obra y lo que es el combustible como principales fuentes de generación de mi estructura de costos en lo que es la logística local, se tiene que, o se habla de alguna manera también con la logística internacional, ¿no? Entonces, si yo me pongo en los zapatos de un exportador y trato, ¿no?, de llevar mi producto a otras regiones, tengo que tener eso en cuenta. ¿Cómo lo tengo en cuenta? Por ahí un poco por mi experiencia en lo que es las compras, tratando de entender el mercado en el cual me voy a mover, saber... claramente no quedarme con una opción, obviamente, de che, mira, voy solamente con esta marítima, ¿no? Hacer, o lo mando siempre en aéreo, ¿no? Entender, primero, qué va a querer mi buyer en el otro lado del mundo, o qué está pretendiendo, entender ese mercado, y obviamente entender el mercado logístico en el cual me voy a mover. Si ya sea mi producto es un producto de alta gama, por así decirlo, top seller, y quiero que llegue en 3 días de acá a China, bueno, tendré que ajustar mi cadena logística para que eso suceda. Ahora, si yo voy a exportar un producto que hasta tengo competencia en el lugar de destino, voy a tener que idear mi estrategia de venta para que hacer que llegue mi producto de Argentina a China, en este básico ejemplo, no me genere un costo que esté por encima de lo que el potencial comprador en el otro lado del mundo lo pueda adquirir, ¿no? Entonces, en conclusión con esta pregunta es entender el mercado en el cual yo voy a insertar mi producto como para poder ser competitivo, ¿no? Porque en definitiva lo que busco es una venta, ¿está bien? Y de ahí para atrás, ¿cómo llego a ser tan competitivo como para poder estar firme en ese mercado, ¿no? Y que no sea básicamente una venta spot, ¿no? Correcto. Como sabrás, en el último tiempo se volvió conversación entre todo lo que es importaciones y exportaciones, el tema del costo logístico por el flete. Hubo una significativa incidencia del flete en los costos finales por un aumento del flete. ¿Y esto a qué responde, en tu opinión, y cómo podemos hacer desde la logística, más allá del flete, desde el resto de la cadena logística? Yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad que cuando hacíamos el análisis de la distribución internacional había otros factores donde uno podía quizás ajustar eso que nos está pasando ahora con el flete. En un principio, como lo entiendo, es un tema de, a ver, cuando digo, che, se me incrementó en gran medida el costo del flete internacional, claramente es un tema de oferta y demanda, ¿no? O sea, claramente yo tengo una gran cantidad de gente que me quiere exportar o utilizar un barco, ¿no? Vamos al caso de un barco. El barco tiene una capacidad limitada, entonces yo tengo claramente un montón de personas que quieren usar los servicios de ese barco en el espacio limitado que tengo. La compañía marítima va a poner o querer venderle ese espacio al mejor postor, claramente. Llévalo de ahí para atrás a un camión o una camioneta en una última milla, por ejemplo, y de ahí para adelante a una gran flota marítima. Entonces, de hecho, recuerdo que hace un par de años había mucho problema con los contenedores, o sea, yendo para el lado del problema del espacio. El problema del espacio, con una demanda alta, claramente suben las tarifas, oferta y demanda, básicamente. Entonces, ¿cómo hago yo para tener una estrategia y no afectar, lo mismo que hablábamos antes, mis costos, ¿no?, de toda la cadena?
es la programación. Yo no solamente tengo que hacer una estrategia si me pongo en los zapatos de un vendedor, una estrategia de venta. Si voy para atrás en esa cadena, voy a vender tanto a este mercado. Hice mi estudio de mercado, como decía antes, conozco, sé qué tengo que hacer como para mantenerme en ese mercado del otro lado del mundo. Tengo mi programa de ventas. Bueno, ahora, ¿cómo tengo que armar mi estructura para atrás, hablando de la empresa, ¿no? ¿Cómo armo mi empresa, mi estructura de empresa para atrás, para poder llegar a cumplir con ese programa de ventas? Yendo desde no solamente los departamentos de producción, sino hasta los departamentos de compras, de cómo adquirir esa materia prima. Entonces, se basa básicamente en la planificación tanto de las ventas como la planificación del otro lado de las compras. ¿Cómo voy a adquirir? ¿Cuándo voy a adquirir? Y en cuánto tiempo voy a tener esa materia prima para desarrollar toda la cadena y posteriormente vender. Entonces, si yo hago todo sin una estrategia y sin una planificación, voy a ser un bombero. En cada uno de los departamentos de mi empresa voy a ser un bombero. Y voy a tratar de mantener ese programa de venta con una promesa de entrega que difícilmente pueda cumplir. Y de ahí para atrás, mi programa de planificación siempre va a tener modificaciones y mi programa de compras va a ser un incendio, básicamente. Voy a tener que conseguir mi materia prima de un día para el otro para poder cumplir. Y todo se vuelve como una bola de nieve, por así decirlo. A la larga, esa promesa de venta o esa, digamos, proyección de venta para poder estar en ese canal del otro lado del mundo se va a terminar cayendo. Y en eso que vos me estabas mencionando, de no ser un bombero, sí, ¿qué papel juegan los hubs logísticos hoy día? Es una buena pregunta esa, en el sentido de que muchas empresas están apuntando hoy en día a no tener tantos activos fijos, ¿está bien? No tener un depósito, no tener un camión, terciarizarlo por una cuestión de riesgos, básicamente, ¿no? O sea, yo terciarizo toda esta parte, que no es mi core de negocio, terciarizo el manejo del depósito, terciarizo la estructura del depósito, no digo las personas, ¿no? Sino digo el techo y las paredes, ¿no? Para hacer un ejemplo claro, hasta terciarizo la logística contratando X cantidad de camiones. ¿Qué pasa? Más allá del riesgo que yo puedo tener en una gran masa laboral o un parque automotor de camiones extremadamente grande o hasta el depósito, yo tengo una flexibilidad mucho mayor. ¿Está bien? Entonces me puedo agrandar mucho más rápido o eventualmente me puedo achicar mucho más rápido. Achicar igual no quiere decir que mi empresa se está achicando en el sentido de que estoy vendiendo menos. Puedo tener hasta mayor margen vendiendo menos, ¿no? No quiero decir que la empresa le está yendo mal por achicar. No, podés tener mayor rotación del inventario y está menos tiempo el inventario. Exacto. Hablando de esta gran planificación, es una buena visión, porque hablando de toda esta planificación, ¿no? Yo fui muy corto en cuanto a ventas y compras y un departamento de planificación, pero hay muchísimo más atrás. Tener una buena gestión de inventarios es súper importante. Entonces, si no quiero que se me arme esa bola de nieve, por ahí hasta si tengo una buena planificación de inventarios voy a achicar mi inventario, ¿no? Y por ende por ahí me muevo de un hub más grande a un hub más pequeño. Y hasta, en ese sentido, hasta puedo meterle tecnología a ese hub, ¿no? Hay muchas cosas para hablar. Pero yendo específicamente a los hubs logísticos, a mí lo que me permite es la flexibilidad. Sacando el riesgo asociado, lo que permite es flexibilidad de crecer o achicarse. En la empresa donde yo trabajo, los hubs logísticos, por así decirlos, si bien hay distintos escalones de hubs logísticos, no todos pueden estar dentro de esa categoría, hay depósitos mucho más pequeños, pero en ese sentido la empresa no es dueña de ninguno, subcontrata todo, o sea, terciariza esas actividades. ¿Para qué? Para buscar esa capilaridad en su red. Entonces, en ese sentido, es una estrategia súper acertada. Entonces, no necesariamente uno tiene que comprar un depósito, comprar camión, comprar flota, comprar, agrandarse, en el afán de poder llegar a. ¿Está bien? Su red se puede expandir sola haciendo partnership con otras empresas. Y ahora te voy a hacer una pregunta bien focalizada para las empresas que quizás nos están escuchando y que están exportando ya. Okay. En general, los exportadores argentinos cuando cotizan FOB. Sí.
nos quedamos ahí, te lo pongo libre arriba del buque o arriba del medio de transporte, porque en general cotizamos FOB aunque sea terrestre o aéreo. ¿Qué beneficio tiene para un exportador argentino avanzar y decir, no, mira, en este contexto, siempre hablando en el contexto actual, te voy a vender CFR, te voy a incluir ya el flete, o te voy a vender ya CIF? Si bien claramente los exportadores tiene que ver con el tema de los riesgos, ¿no? De quién se hace responsable de la carga, yo desde el lado de comprador te lo voy a responder eso, ¿no? Si yo hago y comprador y me pongo del otro lado, ¿no? Del que le estoy comprando a alguien que está en Argentina, si yo hago un gran análisis de toda la red logística, hasta te puedo pedir de que me cotices un export. ¿Por qué? Porque yo puedo tener gran conocimiento de cómo es tu red logística en el país. Puedo tener, es más, hasta si yo hice esa tareita que hablábamos bien ordenada de los programas de venta que llevan hasta los programas de compra, y yo hablé con el departamento de ventas y hablé con, digamos, hasta los departamentos de producción que me dicen, che, mira, esta materia prima la voy a necesitar regularmente cada tanto tiempo. Ok, yo puedo llegar a hacer una alianza con un transporte en Argentina. Yo me corrí, estoy en China, acuérdate. Una alianza con algún transporte logístico o con hasta un 3PL en Argentina para que esa materia prima me la lleve en ese depósito, después que ese transporte me lo lleve regularmente. Entonces, a lo que voy es conocimiento de esa red. Si yo voy a tener toda esa información de la producción como comprador, me puedo desenvolver y puedo llevar una solución a la empresa que me reduzcan el costo total. Entonces, las empresas que van a querer exportar, en ese sentido, ahora me tomé el avión, me vine para Argentina. Viniste de vuelta a la Argentina y vas a querer venderle al chino ahora. Extrañaba el dulce de leche. Entonces, si yo me pongo ahora en Argentina, que a mí una empresa que quiera comprar mi producto tenga esa capacidad, ¿no? A mí me genera, digamos, una relación de partnership muy grande y yo me voy a sentir cómodo tratando de mantener esa relación. Entonces lo que tengo que hacer es directamente afianzarla. Por el contrario, estando en Argentina, como dije, voy al revés. Che, yo voy a asumir más riesgo en la cadena de transporte de ese producto a tu país y hasta te puedo vender ya directamente el producto en tu puerta, por así decirlo, ¿no? Entonces, si bien es un tema claramente de riesgo de quién se hace cargo, si le llega a pasar eventualmente algo a la carga, pasa por la planificación y por el conocimiento de la red logística, en ese sentido. Entonces, si yo vendo, puedo tratar de vender al menor precio posible, teniendo conocimiento de toda la red logística, y si yo compro del otro lado, exactamente lo mismo, tratando de reducir el costo total. Bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta que es quizás difícil, si la tenés que hacer corta, y es, desde tu óptica, ¿qué desafíos tiene hoy la logística? Es una pregunta amplia. Es amplia. Yo te dije que iba a ser difícil que pudieras resumirla, pero no sé, tomá los 3, 4 principales desafíos que para vos sean los más importantes. Bien. En principio te dividí la logística en 2 grandes grupos, que era el almacenamiento y el transporte. Introducir tecnología como gran desafío, y uno de los principales, ¿no? Acortar tiempos, aumentar la productividad, ¿no? O sea, a eso estoy enfocando. Si yo aumento productividad en muchos de los puntos de la cadena logística, voy a tratar de acortar tiempos. Ya sea en una cadena local, como puede ser la de un marketplace, ¿no? Que vende por e-commerce, o una internacional. Incorporar tecnología en el transporte, específicamente en lo que es camionaje, súper difícil. ¿Está bien? ¿A qué podemos llegar a apuntar? A los camiones autónomos, ¿no? A los famosos autos de Google que se manejan solos. Se manejan solos. O eventualmente en una última milla a una entrega por drones. Hoy en Argentina estamos súper lejos de eso, claramente, por muchos factores. Estamos lejos hasta de transporte eléctrico. No solamente porque se nos puede llegar a ser difícil. Yo me pongo una empresa de transporte,
me quiero comprar una camioneta eléctrica. Se me hace difícil conseguir camionetas eléctricas, pero se me hace muy difícil la red. Yo te iba a decir, la autonomía de un auto eléctrico es pequeña, las distancias en la Argentina son muy grandes. Yo lo he visto en Europa, que hasta ellos que tienen distancias cortas, muchas veces se les complica. Y eso Exacto. que tienen puntos de carga. Exacto. Si bien hay tendencia, ¿no?, de tratar de incorporar una camioneta eléctrica, es difícil por la red. No me quiero ir a lo eléctrico, me voy a lo que hoy está por ahí un poco más en boga, que es el GNC en el transporte, ¿no? Utilizar camiones con GNC. Buenísimo. ¿Cómo es mi red? Caigo en lo mismo. Entonces, hay un desarrollo tecnológico que hace falta, está bien, en lo que es la logística, principalmente en el transporte. En lo que es el almacén, está un poco más avanzado. Inteligencia artificial en almacenes, en cuanto a, lo hablamos, gestión de inventarios, está súper avanzado. En cuanto a tecnologías de piqueo, está súper avanzado. Estanterías inteligentes, Pick to Light, eso ya viene en digamos, años atrás, hace más de 10 años, desarrollándose. Tecnología es un súper desafío. Sustentabilidad es otro desafío que tiene la red logística. ¿Cómo hago para reducir los impactos? Lo mencioné recién. GNC puede ser una alternativa. Si no está acompañado atrás con una estructura de sustento, y poco voy a poder desarrollarlo. ¿Está bien? Bien. Bueno, Ariel, la verdad que fue súper interesante. Aprendimos un montón sobre logística y la importancia que tiene la logística en el comercio internacional y en el comercio local también, porque todo lo que podemos replicar en el comercio internacional aplica para lo local. Y la verdad que hay mucho para hablar y nos encantaría tenerte nuevamente para ir desarrollando más los temas. Encantado de volver, y vos lo dijiste, si bien la logística en sí es una cuestión de escala, ¿no? Es una cosa la logística local, otra cosa la logística internacional, pero tienen un montón de cosas en común, básicamente. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, un placer. Y seguimos con más Comex Plus y ahora nos vamos a ver los datos que publicó el INDEC esta semana con relación a los índices de precios y cantidades exportadas e importadas durante el segundo trimestre del año. Como podemos ver en pantalla, tenemos que en el caso de los precios de las exportaciones cayeron cuando los comparamos con el 2023 un 7,4%. Y en el caso de las importaciones también hay una tendencia hacia la baja del 4,6%. En el caso de las exportaciones, lo que podemos mencionar es que es el sexto trimestre consecutivo en que los precios caen, mientras que en el caso de las importaciones esta tendencia tiene un poquito menos de tiempo. El resultado es que el intercambio comercial muestra una variación negativa en precios del 2,9%. Y nos vamos al índice de cantidades y como podemos ver en pantalla, tenemos que las exportaciones crecieron un 27,6% en la variación interanual y las importaciones cayeron un 27,2%. En el caso de las exportaciones, lo que podemos mencionar es que es el segundo trimestre consecutivo que tiene esta tendencia y en el caso de las importaciones están muy golpeadas por los resultados negativos del mes de mayo y junio. Pero el INDEC no se quedó solamente en analizar un trimestre, sino que hizo el cierre del primer semestre del año y como podemos ver en pantalla, datos muy importantes. El índice de precios de las exportaciones cayó un 7,7% en el primer semestre y las cantidades aumentaron un 23,5%. En otras palabras, vendimos más que en 2023, pero lo hicimos a precios menores. Las exportaciones se ubicaron en el orden de los 38.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó con las importaciones? Bueno, ahora lo podemos ver en pantalla. Y ahí lo que vamos a observar es que los precios cayeron un 4,9% en variación interanual y las cantidades un 23,9%. Las importaciones están en torno a los 27.000 millones de dólares en el primer semestre de este año y el intercambio comercial obviamente incidió a favor, tenemos un saldo comercial positivo, pero cuando comparamos precios lo que vemos es que estamos vendiendo a precios más bajos y si bien compramos a precios más bajos, lo hacemos en una menor proporción. Y ahora nos vamos al tip de la semana.
¿sí? Y tiene que ver con una publicación que se hizo en el Boletín Oficial mediante una resolución. Se derogaron exactamente 12 resoluciones que tenían impacto en el sector agropecuario en distintas cuestiones, desde lo que tiene que ver con la fijación de precios de la yerba mate, programas, unidades y registros, todo en el orden de tratar de simplificar y desburocratizar el comercio tanto local como internacional. Lo pueden chequear en el Boletín Oficial, es la resolución 76 de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación. Hemos llegado al final de esta edición de Comex Plus. No se olviden que pueden volver a vernos todas las veces que quieran. Súmense a Global Play, súmense a Comex Plus. Nos vemos en la próxima edición.